Hola, muy buenas tardes a todas y todos. Em, Estamos empezando de nuevo esta charla, de las cuales ya venimos haciendo, esta va a ser la tercera ya, en que entre la Facultad de Economía y Negocio, el Departamento de Control y Sistemas, y Premia, la Asociación Internacional de Profesionales de la Gestión de Riesgos, estamos revisando distintos temas asociados precisamente a la gestión de riesgo y en varios ámbitos. La idea es poder transmitir conocimientos, discutir, conversar las últimas tendencias en estas materias. La gestión de riesgo es una disciplina que está cada vez tomando más importancia en nuestro país, en otros países ya es muy importante, y con esta iniciativa, esta instancia, lo que queremos de alguna manera es aportar un granito de arena en mejorar nuestro alcance, nuestro conocimiento de estas nuevas materias, ¿ya? Hoy día con las comunicaciones estamos muy al tanto de todo lo que está pasando en los países que llevan la delantera en estos temas y por eso queremos transmitir estas nuevas instancias, discutirlas y de alguna manera que todos las podamos aprovechar. Hoy día nos acompaña Carlos Pavés. Carlos Pavés es ingeniero comercial de la Universidad de Chile, también abogado de la Universidad de la República. Ha tenido pocos puestos, diría yo, pero todos como bien importantes. Es ex fiscal de la Superintendencia de Bancos, fue superintendente de Valores y Seguros por varios años y fue la primera persona que ocupó el cargo de presidente de la Comisión para el Mercado Financiero. De hecho, a él le tocó hacer la transición de superintendencia a esta comisión. Carlos se ha especializado en materias de cumplimiento, también de gestión de riesgo, muy metido en el tema de seguros, que como sabemos o como se espera va a tener noticias muy luego, seguramente en términos regulatorios. Y hoy día vamos a comentar sobre esta nueva norma o este nuevo alineamiento directriz ISO, la 31022, que es una norma de la familia de las ISO, apuntada específicamente hacia la gestión de riesgos legales. Los riesgos legales han tomado mucho protagonismo en todos los países del mundo, en Europa de manera fundamental, en Estados Unidos también. En Chile todavía tenemos brechas, como decía la presentación de nuestro mailing, brechas importantes en términos regulatorios, ¿ya? Aunque probablemente mucha gente se queja porque tenemos muchas normas y reglas, lo claro es que todavía tenemos brecha y todavía hay algunas falencias en cuanto a nuestra regulación. En ese sentido, las normas y las exigencias van a seguir aumentando, el compliance, el riesgo legal va a ser un riesgo cada vez más importante y va a seguirlo siendo. No hay muchas expectativas de que eso disminuya. Y en ese sentido, esta norma viene a convertirse en un excelente aliado para tener una base común y saber cómo se hacen las cosas en otros lados respecto a este tema. ¿Ya? Hay varias preguntas que pueden surgir. Ustedes pueden hacer sus preguntas en el chat. Vamos a estar Marcela y yo vamos a estar, Marcela López, que nos está acompañando, y yo vamos a estar viendo sus mensajes. En algunos casos probablemente vamos a interrumpir a Carlos y vamos a hacer alguna pregunta, pero de todas maneras van a haber unos minutos al final para ver las preguntas que sean más interesantes o que sean más comunes a lo mejor, ¿vale? Así que sin más, los dejo con el señor Carlos Pávez. Adelante, Carlos. Hola, buenas tardes, espero que me escuchen bien. En primer lugar, agradecerle a la Facultad de Economía y Negocios de la Universidad de Chile y al profesor Olivares por esta invitación para conversar, debatir un poco y analizar cuáles son los alcances de estos nuevos lineamientos, este nuevo documento en el ámbito de la familia de la ISO 31000, esta ISO 31022 sobre gestión de riesgo, las directrices sobre la gestión del riesgo legal. Como lo decía el profesor Olivares, creo que es un tema cada vez más relevante que va concitando la atención de una mayor cantidad de personas en las distintas organizaciones desde el punto de vista de la empresa privada o de cualquier organización, digamos, en el ámbito público-privado, pero también desde el punto de vista de los supervisores de ciertas empresas o entidades que están sujetas a algún tipo de regulación más estricta. Han habido algunas cosas generales que han llamado más la atención en el último tiempo sobre este aspecto particular,
todo lo que tiene que ver desde hace algunos años, varios años ya, con el tema de prevención y combate de lavado de activos, financiamiento del terrorismo, y particularmente en los últimos 5 años con las modificaciones a la ley de responsabilidad penal de las personas jurídicas. Y eso ha tenido, como lo digo, una connotación bien clara desde el punto de vista de todo lo que tiene que ver con cumplimiento, con modelos de prevención, con compliance en general, pero creo que todavía nos falta un camino que recorrer en lo que tiene que ver con todos los demás aspectos relacionados a la función legal y a los riesgos que se verían de ese componente. Y por eso, adelantando un poco lo que vamos a abordar en esta presentación, este documento, esta ISO 31022 de reciente dictación, a mi juicio, contribuye en forma significativa a lo que es el análisis y la discusión sobre estas temáticas al interior de las organizaciones. Así que sin más, vamos a empezar a revisar el contenido del documento, y como lo mencionaba el profesor Olivares, dejándole la invitación abierta para que ustedes a través del chat vayan planteando algunas inquietudes, comentarios, observaciones que los podemos tratar, digamos, principalmente al final, pero si ustedes también lo estiman que es necesario, ahí levantan la mano con más insistencia, la mano virtual del chat, y podemos ir entonces viendo cómo podemos ir abordando esas dudas o comentarios. Como les decía, recién en el mes de mayo de este año fue publicada la norma ISO 31022 sobre gestión de riesgo, directrices para la gestión de riesgos legales, que está compuesta por 6 capítulos, 5 anexos, y que declara como objetivo principal orientar a las organizaciones y a las personas que participan de estas funciones en la mitigación y en la gestión de los riesgos legales que pueden suscitarse y que se suscitan al interior de cualquier organización. Y creo que es re importante, a pesar de que es bastante obvio, ¿no es cierto?, que primero ahí ya aparece una pregunta, la vamos a descartar inmediatamente, no es una de las normas certificables, esta no es igual que la 31.000, no es una norma certificable, digamos, pero a pesar de eso, como siempre se dice, sí aporta significativamente en términos de lo que es la adecuada gestión, la eficiente gestión de los riesgos al interior de las organizaciones. Por lo tanto, se ha estado constituyendo junto con otros lineamientos emitidos por organismos internacionales en un documento relevante desde el punto de vista de lo que hay que tener en consideración y de las guías que uno puede utilizar para efectos de mejorar la gestión de riesgo en este ámbito. Como les decía, si bien es cierto, es algo muy directo, digamos, y es parte de lo que se anuncia en el documento al momento de su emisión, es parte de la familia de la ISO 31000, el desarrollo de un componente específico dentro de lo que es la gestión de riesgo, particularmente lo que tiene que ver con riesgo legal. Yo creo que en este caso particularmente es muy importante tenerlo presente, sobre todo para los efectos de esta presentación, por cuanto no voy a tratar de concentrarme en aquellos aspectos que a mi juicio son los que más aportan desde el punto de vista del conocimiento específico o lo que significan desde el punto de vista de guías que son útiles para efectos de mejorar la gestión de estos riesgos al interior de la organización. Los demás aspectos que están desarrollados obviamente en este documento, pero que responden a las definiciones o los lineamientos generales que ya están en la ISO 31000, lo vamos a ver, pero muy rápidamente para dar justamente el contexto de la norma. Como decía, la ISO 31022 proporciona estas pautas para gestionar los desafíos específicos del riesgo legal, y vamos a profundizar, y por favor, ténganme la paciencia suficiente para eso, en términos de qué significa desde el punto de vista del desarrollo de la función legal al interior de cualquier organización. Más allá de lo que es, como parte de esa función legal, la gestión de riesgos legales y, como lo vamos a ver también con mayor detalle, la gestión de riesgos de cumplimiento como un componente relevante, pero no el único del riesgo legal que se presenta en cualquier organización. Es un documento que proporciona orientación sobre estas actividades que ayudan a las organizaciones a gestionar este riesgo de manera eficiente y rentable para cumplir con las expectativas de todos los incumbentes o todos los intervinientes o stakeholders, como les gusta mucho decir a muchas personas de las organizaciones, tanto al interior de las organizaciones, de la gerencia, del directorio, de sus trabajadores y de todos quienes se relacionan con esa empresa
por ser parte de una comunidad, por ser parte de los proveedores o por tener algún otro tipo de relación legal o contractual con la organización. Desde el punto de vista del sistema de gestión de riesgos con una mirada más integradora, obviamente que los lineamientos y las recomendaciones que uno podría decir que puede sacar a partir de este documento permiten fortalecer justamente este sistema de gestión de riesgos, acercando, yo creo que ese es el tema más importante, acercando la función legal, el alcance de la función legal, las materias de conocimiento específico de lo que son las regulaciones a la totalidad de los participantes y a los dueños de los distintos procesos relevantes en una organización. Y acercando, por lo tanto, también no solamente lo que es los distintos procesos relacionados con la gestión o el desarrollo de la función legal, sino que también a las personas, los especialistas, típicamente, ¿no es cierto?, a los abogados de las organizaciones, ya sea los asesores internos o los asesores legales externos, para efectos de poder lograr una mayor sintonía entre los distintos integrantes de la organización. En todos los componentes o en todas las materias, digamos, en las cuales hay digamos, un elemento de especialidad relevante, siempre se produce esta dificultad, ¿no es cierto?, de poder conversar o entenderse entre los que son especialistas de gestión y quienes son especialistas en aquella área específica que se está evaluando o analizando. Pero yo diría, creo que sin temor a equivocarme, que uno de las áreas donde es más difícil lograr esa comunicación, esa integración de conocimiento y esa, en definitiva, colaboración entre los distintos participantes de una organización en el ámbito legal. Y ahí yo, con la libertad que me da tener las dos profesiones, les puedo decir que efectivamente una de las motivaciones, sino la única, pero la más relevante seguramente de haber estudiado también Derecho, tiene que ver con poder sentarse y poder conversar de igual a igual con los abogados aquellos aspectos que tienen un impacto que obviamente excede a lo que es el ámbito regulatorio, excede la función las funciones y todos los procesos de cualquier organización. Entonces, en ese sentido, como le digo, me parece que esta normativa o este documento en particular, esta ISO, tiene esa gran virtud, ¿no?, que permite acercar un poco más, hacerlo un poco más tangible, más asequible el entendimiento para todos quienes no son especialistas, que no son abogados, de a qué se refiere y cuáles son los elementos a los cuales hay que tener en consideración para efectos de hacer un adecuado análisis y identificar, por lo tanto, y mapear adecuadamente los riesgos que pueden tener una incidencia importante en la marcha y en los resultados de la organización. El poder vencer, como lo menciona acá, este tratamiento como compartimento estanco o a través de silos de los temas legales por parte de los asesores internos, de los abogados internos, los abogados externos de una compañía, es uno de los temas probablemente en los que esta ISO aporta mayormente para ese proceso de mayor acercamiento, de mayor entendimiento entre las distintas áreas de especialidad de una organización. La ISO 31022, entonces, en ese sentido, proporciona información comprensiva y detallada de la aplicación del marco conceptual. Y por eso sé ustedes que muchos probablemente de ustedes, por su especialidad, por las funciones que desempeñan las organizaciones o por las tareas que desempeñan o su actividad profesional, están bastante interiorizados de lo que es el marco conceptual de la ISO 31000 y se van a dar cuenta que esto en definitiva es un desarrollo o un aterrizaje, como les decía al principio, para lo que es la implementación y el apoyo de la función legal al interior de la organización, abarcando todo lo que tiene que ver con los aspectos no solamente legales y normativos, ¿no?, lo que tiene que ver con regulaciones circulares, normativas de distintos organismos y obviamente por las leyes, sino que también con todos aquellos aspectos que están definidos al interior de las organizaciones, aspectos estatutarios de las mismas organizaciones, reglamentos internos, etcétera, y los contratos que tienen suscritos con los terceros con los cuales interactúa habitualmente. En todos aquellos elementos son, en definitiva, fuentes de riesgo que hay que entender, que hay que analizar, que hay que identificar para efectos de poder hacer una gestión adecuada y mitigar de forma eficiente
esos riesgos. Entonces, esta ISO, como le digo, facilita esa comprensión, facilita la comprensión y también facilita de esos aspectos específicos y, por lo tanto, también de la importancia que tiene la función legal en tanto herramienta que agrega y conserva valor para la empresa. Una gestión de riesgo legal, y ahí lo vamos a ver con un poquito más de detalle más adelante en la presentación, incluye, como le digo, pero no se agota en el riesgo de cumplimiento. La gestión de riesgo legal también incorpora la gestión de riesgo de cumplimiento, el compliance, pero no son equivalentes, no son lo mismo. La gestión de riesgo legal tiene otros componentes y excede el alcance de lo que es la gestión del riesgo de cumplimiento normativo o de la relación que hay en función de la calidad de entidad supervisada de una organización. En términos del esquema general, hay un marco de referencia, están los principios y los vamos a ver con más detalle, está el proceso de gestión, de identificación, de tratamiento de los distintos riesgos, que en términos conceptuales es muy parecido, evidentemente, como les decía, a lo que está establecido por la ISO 31000, pero que tiene estos agregados súper relevantes y muy útiles para los que no son especialistas, como les decía, el alcance de los aspectos legales en la organización. ¿Cuáles son las directrices que están en la ISO 31022? Como digo, básicamente principios y directrices que están en la ISO 31000 más un principio adicional que lo vamos a ver con un poco más de detalle y que por lo tanto también incorpora todos los aspectos de cumplimiento que no solamente se agotan, como les decía, lo que es leyes, normas y circulares, sino que todo lo que tiene que ver con los elementos estatutarios que también pueden dar origen no solamente a responsabilidad administrativa. Típicamente uno habla de responsabilidad administrativa cuando se refiere al incumplimiento de ciertas disposiciones que están entregadas al control y supervisión de un órgano público, una superintendencia, la dirección del Servicio de Impuesto Interno, o sea, la dirección del trabajo, desde el punto de vista de la responsabilidad penal, como ya lo hemos mencionado, a partir de las definiciones que están contenidas en la ley 20.393 en el caso de Chile, por una serie de delitos o de conductas que antes estaban tipificadas por regla general solamente como que daban origen a responsabilidad de la persona natural, a la persona de carne y hueso, sino que ahora también a las empresas o a las organizaciones. Y por lo tanto, si uno lo quiere analizar desde un punto de vista más integral, digamos, uno podría decir que efectivamente el paraguas general está dado por las recomendaciones o los lineamientos de la ISO 31000. Dentro de ese contexto están estas especificaciones que contiene este nuevo documento, la ISO 31022, y como parte de esa gestión de riesgo legal está la gestión del riesgo de cumplimiento, que probablemente es la que es más conocida, es la que ha tenido mayor desarrollo desde el punto de vista de la discusión académica, la discusión entre organismos, entre asociaciones gremiales, en el ámbito del desarrollo de la profesión legal también en los últimos 5 años ha tenido una importancia cada vez más mayor, creciente, por la consecuencia que trae efectivamente infringir o incumplir algunas de las obligaciones que están contenidas en esa ley, digamos, que pueden terminar incluso con la desaparición de la ley, de la persona jurídica, de la empresa, de la sociedad, con la muerte, como se le dice, de la organización en caso de un incumplimiento grave de las disposiciones que dan origen a responsabilidad penal. Es un tema muy importante, pero es parte, como le decía, de lo que es los lineamientos y las directrices que están contenidas en la ISO 31022, entendida como un documento que ordena todo lo que tiene que ver con la gestión del riesgo legal en una mirada más integral. Para partir, como lo hacen típicamente estos documentos, lo hace la ISO 31022, hace algunas definiciones de algunos términos asociados también a la ISO 31000, lo que tiene que ver con riesgo, una definición general, ¿no es cierto?, que es definida por ISO como el efecto de la incertidumbre en los objetivos, pero a partir de eso entonces se incorpora una definición de lo que es el riesgo legal, aquel riesgo relacionado con los asuntos legales, no solamente legales, como decía, en esto
quiero reiterarlo, sino que también aquellos regulatorios, contractuales y de derechos y obligaciones no contractuales, incluso aquellos que no están contenidos en contratos, pero que sí están reconocidos como parte del ordenamiento jurídico. Dentro de eso, por ley, acá vamos a entender un concepto bastante más amplio que lo que uno podría pensar que es la ley formal, aquí aquel documento que es aprobado, digamos, por el presidente de la República después de un proceso de discusión y análisis que se lleva a cabo en el Congreso Nacional. Por ley se entiende algo mucho más amplio que eso, no solamente la ley es formalmente conocida o establecida, sino que también todos las reglas, principios y prácticas que en un determinado país o comunidad reconoce y que regula las acciones de las organizaciones y de las personas. Tratados internacionales para estos efectos son leyes, acuerdos internacionales también son leyes para estos efectos, y obviamente lo que uno ve como decretos leyes también son desde el punto de vista más global entendidos como leyes para efectos de lo que es la gestión del riesgo legal. Y la organización, en términos generales, eso también es un concepto general, digamos, que escapa a lo que es la ISO 31022, se aplica a todo, a la gestión de todos los riesgos, se entiende como cualquier persona, grupo de personas que tienen sus propias funciones con responsabilidad, autoridad y relaciones para lograr sus objetivos. Todo aquí donde está intervenido de alguna manera por este tipo de reglas o de conjunto de reglas, leyes, normativas, circulares, estatutos, lo que sea, es lo propio de la organización y por lo tanto lo que puede dar origen a la implementación o materialización de algún tipo de riesgo. Los principios, ustedes lo ven, ya se lo había adelantado, son los mismos principios, pero yo creo que es muy relevante, en esto sí me quiero detener porque a pesar de que son los mismos principios que están establecidos y contemplados en la ISO 31000, en términos de cómo garantizar una gestión efectiva del riesgo, en este caso el riesgo legal, me parece que todos ellos es bueno, como digo, tenerlos muy, muy presentes porque la eficiencia o ese objetivo de eficiencia de la gestión de riesgo, en este caso también de la gestión de riesgo legal, no se puede alcanzar, no se puede lograr si es que uno no tiene muy claro que tiene que ser procesos y trabajos que integren el conocimiento y los esfuerzos de todas las personas, que tiene que ser estructurado, que tiene que ser también inclusivo, como decía, que con participación de todos los que tienen algo que aportar, que es un proceso que efectivamente se da permanentemente y por lo tanto requiere o está sujeto a una mejora continua y hay que estarlo permanentemente evaluando, no solamente para efectos de poder identificar, por ejemplo, cuáles son las fuentes principales de los riesgos más relevantes para una organización, sino que también ir evaluando permanentemente cómo han ido respondiendo las distintas acciones o medidas que se han ido adoptando para efectos de ir mitigando, controlando de mejor manera esos riesgos. Entonces, esto es un proceso dinámico, es un proceso que requiere una mejora continua, que está expuesto a una mejora continua y que tiene un gran factor yo diría, un factor clave de éxito o fracaso del funcionamiento de este sistema que tiene que ver con el factor humano y la cultura de las organizaciones. O sea, de nuevo, en el ámbito, yo creo que en el ámbito de la gestión del riesgo legal, en el ejercicio de la función legal al interior de las organizaciones, probablemente donde este componente humano, este factor cultural y esta necesidad de hacer un switch en cuanto a cómo relacionarse, cómo abordar colaborativamente el tema de la gestión de riesgo, es un tema muy, muy relevante. Primero, desde el punto de vista cultural, la importancia que tiene hacerse cargo y destinarle tiempo a la gestión de los riesgos, más allá que la gestión de cada una de las funciones propias de cada una de las organizaciones o las empresas, sino que también como una función de apoyo que, como les decía, genera valor claramente para las organizaciones, mejora la eficiencia de esas organizaciones y eso requiere un cambio cultural, el necesario entendimiento por parte de todas las personas de que todos tienen que contribuir y todos tienen que aportar hacia las otras áreas para efectos de poder hacer una buena identificación, un buen seguimiento y una buena evaluación de los riesgos que enfrenta cualquier empresa. Pero adicionalmente, este documento incorpora un principio distinto
que es el que tiene que ver con el principio de equidad, ¿no? Que es un principio fundamental desde el punto de vista de la gestión del riesgo legal, que tiene que ver con todas aquellas orientaciones para enfrentar y resolver conflictos de intereses. Por eso se habla de equidad, digamos, por el tratamiento equitativo, digamos, de buena fe, con una cancha pareja, con reglas conocidas, en que todos quienes intervienen y participan dentro de la organización y en la relación con terceros, actúa desde una mirada que persigue el interés de todos los participantes y no solamente el privilegiar los intereses de la parte que se está representando, o incluso peor, privilegiar el interés personal por sobre el interés de la organización que está representando y de los terceros con los cuales se está contratando, comprando, vendiendo o relacionando en cualquier actividad de la organización. Entonces, más allá de los principios, como decía, que forman parte del marco conceptual de la ISO 31000, me parecía que es muy importante hacer este repaso en cuanto al impacto que tiene desde el punto de vista de la gestión del riesgo legal y particularmente con este componente de equidad, que es un elemento que ustedes probablemente, los que han estado más cerca o que están más cerca en el día a día por su actividad laboral o profesional, saben que es muy relevante. Todo lo que tiene que ver con resolución de conflictos de interés es un tema muy, muy presente. ¿Para qué decirle en el ámbito de la responsabilidad penal de la persona jurídica? Varias de las conductas que están tipificadas como delito que dan lugar a responsabilidad penal de las personas jurídicas tienen que ver justamente con aquello. Administración desleal de recursos, negociación incompatible, corrupción entre privados, todos los elementos donde tiene que estar presente el tema de la equidad como un elemento central para garantizar actividades comerciales y actividades económicas en igualdad de condiciones y respetando siempre la libertad de competir, como le digo, con las mismas oportunidades. Dicho eso, de nuevo, como una forma de aterrizar y verlo esquemáticamente desde el punto de vista del marco conceptual, el proceso de gestión de riesgo, los demás riesgos, ahí vamos a verlo lo vamos más adelante, esa pregunta que me están haciendo en términos de la integración del riesgo legal con los riesgos financieros y otros riesgos de la organización, pero mencionarles que desde el punto de vista del proceso, obviamente hay dos grandes actividades centrales que uno puede identificar como parte del proceso, una que tiene que ver con la evaluación del riesgo legal y otra con su tratamiento, pero para llegar a esa evaluación y a ese tratamiento, claramente tengo que tener claridad sobre cuál es el contexto, los criterios, las fuentes de riesgo legal, y una vez que ya se han identificado, que se han analizado y que se han definido las acciones de tratamiento, tengo que estar permanentemente, como les decía, en un proceso de revisión, de reporte, de comunicación, que permita ir compartiendo el conocimiento, lo que se va aprendiendo y por lo tanto nos permita ir mejorando o perfeccionando nuestro sistema de gestión de riesgo. Eso es lo que también está establecido para lo que es el riesgo legal. Y aquí de nuevo se los quiero recordar porque, insisto, me parece que la ISO 31022, si uno quiere en pocas palabras decir, bueno, cuál es el aporte en relación a los conceptos generales que ya están contenidos en la ISO 31000, yo le diría que tienen que ver con esto, básicamente con estos componentes, con todos aquellos lineamientos, orientaciones, ejemplos que incorpora en los anexos la ISO 31022, que se lo voy a mostrar inmediatamente, en términos de cómo poder llevar adelante y entender cada una de estas etapas del proceso de gestión de riesgo legal. Por ejemplo, lo que tiene que ver con la evaluación, para poder identificar los riesgos, conocer cuáles son las fuentes, entender cuál es la regulación aplicable, analizar y valorar los riesgos, o sea, poder determinar con cierta objetividad cuál es la probabilidad de ocurrencia y el impacto, la consecuencia que podría tener la materialización de esos riesgos que se han identificado, por lo tanto, cuáles incorporar o no en una matriz de riesgo, a cuáles asignarle recursos, cómo poder transmitir cuáles son esos riesgos al resto de la organización y aprender del resto de la organización, de las áreas dueñas de proceso, cuáles son los elementos que podrían llevar a que se materializaran algunos de estos riesgos y las consecuencias que podrían tener para los resultados de la compañía. Y desde ese mismo punto de vista, entonces, esta ISO 31022 en sus anexos incorpora una serie de elementos de información
guías, de ejemplos que permiten también implementar un proceso de selección de medidas de mitigación o de acciones para enfrentar y mitigar los riesgos que son muy claras y que representan de nuevo una revisión, el resultado de una revisión de las mejores experiencias, las mejores prácticas que se han estado observando en el último tiempo. Entonces, este es el proceso. Esquemáticamente, como les digo, no es distinto a lo que está en la ISO 31000 como marco general, no podría serlo, es parte de la ISO 31000, pero lo que quiero reparar con ustedes y abordar un poquito más es lo que tiene que ver con estas especificidades, estos ejemplos, estos lineamientos que están en este documento, la ISO 31022, en sus anexos. Rápidamente, desde el punto de vista del proceso, antes de hacer la evaluación de los riesgos, la identificación, el análisis sobre los mismos, el impacto que podrían tener, hay que tener conocimiento de lo que es el contexto externo, ¿no es cierto? Leyes locales, internacionales relevantes, incluso no solamente las que están vigentes, digamos, las que están próximas probablemente a emitirse o aprobarse, porque uno sabe que están en discusión, sino todos aquellos elementos que probablemente en otros países de similares características al nuestro, con sistemas regulatorios parecidos, con realidades parecidas, que ya se han implementado y que uno podría decir que es muy probable que se implementen. Y ejemplos de eso tenemos al por mayor, digamos. Chile, a pesar de que es uno de los primeros países en la región que se ha incorporado en varios de estas materias, por ejemplo, lo que tiene que ver, como le decía hace un rato, de prevención de lavado de activos o responsabilidad penal, no es el primer país en el mundo que las implementó. Entonces, en algún minuto, y se hizo, uno podía tener cierto conocimiento y podía hacer cierta evaluación en términos de que se vienen algunos cambios importantes que ya sea van a incorporar nueva regulación o van a profundizar alguna regulación. De nuevo, el ejemplo de la responsabilidad penal de las personas jurídicas, ¿no es cierto? Cuando se dictó la ley de responsabilidad penal de las personas jurídicas, yo no sé si ustedes se acuerdan, esto ya lleva 10 años desde que entró en vigencia la ley 20.393, pero solamente a partir de las modificaciones de hace un par de años, cuando se incorporó el tema de corrupción entre privados, cuando se incorporó el delito de administración desleal o negociación incompatible, algunos delitos contra el medio ambiente, es que se empezó a generar una mayor conciencia y una mayor preocupación al interior de las organizaciones y el tema del cumplimiento ha adquirido mayor realce. Entonces, lo que nos está mostrando esta ISO también como una guía, digamos, para tratar de acercarnos a la realidad y al conocimiento de esta función legal, es decir, ojo, tenemos que tener claridad sobre el marco legislativo o regulatorio que está vigente, pero también con aquellas instancias o iniciativas que uno sabe que podrían estar desarrollándose y se podrían implementar en nuestro país. Lo mismo con ciertas acciones, peticiones o digamos, proyectos que son respaldados por las organizaciones empresariales, gremiales, por los sindicatos, etc. Evidentemente, el contexto interno también es un tema muy relevante a la hora de hacer el análisis y la identificación de los riesgos legales, la naturaleza jurídica de la sociedad, que es una sociedad de responsabilidad limitada, una sociedad anónima, que tienen algunas diferencias, que pueden generar algunos riesgos distintos, pero particularmente esto se refiere a si son sociedades que están sujetas a una regulación especial, están sujetas a la supervisión de la Superintendencia de Electricidad y Combustible, del Medio Ambiente, todas las organizaciones están sujetas a la supervisión del Servicio de Impuestos Internos, dependiendo de la actividad, muchas de ellas es muy relevante los temas de regulación medioambiental, etcétera. Son temas importantes, la salud financiera, la estructura legal interna de la organización. Obviamente hay riesgos que pueden explicarse muchas veces por las carencias o las debilidades que hay dentro de lo que es la estructura interna de la organización que no permiten gestionarlo adecuadamente. Y un tercer componente desde este punto de vista es lo que tiene que ver con las definiciones de criterios sobre riesgo legal. Desde el punto de vista ya propiamente tal y directamente la evaluación del riesgo legal, están estos tres pasos: la identificación del riesgo en función de todos estos componentes que vimos de contexto externo e interno, el análisis de cada uno de esas fuentes de riesgo potencial y la valoración, como les decía, desde el punto de vista de
su probabilidad de ocurrencia y de su impacto. Entonces, ahí de nuevo queda en evidencia y de nuevo la importancia de este documento, de los ejemplos que están y de las guías que están contenidas en su anexo, de esa necesaria integración imprescindible, al igual que en todas las demás actividades y en todas las otras áreas de gestión de riesgo, pero en esta con mayor razón por la lejanía histórica que ha existido entre quienes desempeñan la función legal, entre los abogados, como decía, y el resto de los profesionales o colaboradores de una organización. Particularmente importante, por lo tanto, y por eso lo destaco acá, involucrar a una muestra representativa de las personas relevantes de la organización y de los expertos de las distintas áreas para poder hacer una adecuada identificación y digamos, una conceptualización e incorporación dentro de una matriz de riesgo de aquellos aspectos que son los más significativos desde el punto de vista del impacto que puedan tener para la marcha de la compañía. Desde el punto de vista del tratamiento del riesgo legal, otra vez, aquí, cuando uno le toca actuar desde el punto de vista de consultor, yo les podría contar algo de experiencia muy rápidamente, que muchas veces lo que uno escucha al interior de la organización es decir, mira, todos los temas de riesgo, por ejemplo, todas las áreas de riesgo, especialistas en riesgo de apoyo, las gerencias de riesgo, las áreas de cumplimiento, incluso cuando no dependen directamente del área legal, que en muchas ocasiones es así, te dicen, mira, nosotros vemos todo, apoyamos a todas las áreas de las organizaciones, menos los temas legales. Los temas legales los ve la fiscalía, el área legal, la gerencia legal, porque lamentablemente eso es parte de una deformación profesional, yo creo que está muy presente, sobre todo en nuestro país, que tiene que ver con que los abogados, los colegas abogados son muy celosos de su profesión, digamos, y muchas veces argumentan, yo creo que argumentan mal, y me perdonan si es que hay varios abogados que a lo mejor entre los participantes de este seminario, pero es muy común escuchar que, bueno, que las definiciones legales, el alcance legal solamente puede ser dada por un profesional, digamos, que tenga los conocimientos, el estudio y el título en definitiva para poder estar habilitado para poder opinar, o sea, que el resto de las personas no saben. Pero si uno asumiera como válido ese argumento, efectivamente las personas que participan y que son las responsables de apoyar en todo lo que es la gestión de riesgo, la verdad es que podrían colaborar en muy pocas áreas, digamos, de gestión de riesgo, porque obviamente no son especialistas en ciberseguridad, no son especialistas la gente de gestión de riesgo en temas tecnológicos, no son especialistas en temas de producción, no son especialistas en temas de comercialización o financieros necesariamente, entonces no podrían aportar nada, pero claramente pueden aportar y pueden aportar porque son justamente especialistas en gestión de riesgo. Entonces, de nuevo, aquí lo que hay que tratar de hacer, y creo que en esto, insisto, perdónenme lo majadero, ayuda mucho este documento, es que te permite acercar todo lo que es el lenguaje y el conocimiento legal y la aplicación de los conocimientos legales en el ámbito de la gestión de riesgo hacia el resto de la organización y particularmente a los especialistas en el ámbito de gestión de riesgo, y al revés también, en el sentido contrario, le permite acercar a los abogados aquellos aspectos, conceptos y elementos sobre gestión de riesgo y el impacto que tiene o la importancia que tiene una adecuada gestión y un apoyo en este ámbito a quienes se desempeñan o son los responsables de la función legal. Y por eso es que es tan importante, insisto, este documento, porque lo que ustedes ven como tratamiento, obviamente, responde al mismo marco conceptual de lo que está establecido en la ISO 31000. Me está quedando poquito tiempo, así que voy a apurar un poquito más. Desde el punto de vista de la comunicación, ya lo adelanté, solamente para guardar la coherencia de la presentación, como parte del marco conceptual general de la ISO 31000 y de la 31022, lo pongo acá. La importancia de la comunicación, la reportería, la interacción desde el punto de vista de todos los que participan para efectos de hacer las evaluaciones iniciales, pero también para ir evaluando e informando sobre los resultados, las medidas que se van adoptando para mejorar el sistema, es un tema muy, muy relevante, e incluso para aquellos que están sujetos a la supervisión de un organismo especializado, a un supervisor especializado, desde el punto de vista también de poder dar cuenta de la fortaleza de los sistemas de gestión de riesgo que están implementados al interior de la compañía, porque eso tiene un impacto muy, muy relevante, incluso para algunas de ellas, como son los bancos, las compañías de seguro, esperemos que en un futuro muy cercano, en lo que es la
la calificación de la gestión, las actividades que pueden realizar, o en el caso de los bancos y por Basilea 3, en las exigencias de capital o de patrimonio que se le hacen a las instituciones en función de la fortaleza y la evaluación que se haga de los sistemas de gestión de riesgo. Entonces, hay todo un componente de comunicación, de información y de reportería que es súper importante desde el punto de vista del sistema de gestión de riesgo. Obviamente que cuando hablamos de riesgo legal, un componente que es muy importante, que está siempre presente para los colegas, es que esta comunicación y la presentación de informes debe garantizar que se mantenga la confidencialidad, el privilegio legal profesional y el privilegio abogado-cliente, digamos, que está dentro de ese gran concepto de los deberes y la responsabilidad de los abogados. En definitiva, ahí para ir resumiendo, la gestión del riesgo legal debe integrarse obviamente a todas las actividades, no solamente a los componentes financieros, comerciales de una organización, a todas las actividades relevantes de la compañía. Está presente, obviamente, todo está sujeto a alguna regulación de alguna otra manera, desde el punto de vista de la ley, desde el punto de vista de los reglamentos, desde el punto de vista de los contratos suscritos con los terceros, con los contratos, con los colaboradores, etcétera. En todo hay fuente legal y por lo tanto en todo ello es importante conocer cuáles son los principales elementos, las principales definiciones que están en ello y que podrían dar origen a algún tipo de evento, digamos, que podría traer alguna consecuencia negativa. Esta implementación del riesgo legal debe, como digo, tener en consideración el marco, los objetivos, los sistemas de gestión de riesgo legal como parte del riesgo de toda la organización, de la gestión de riesgo de toda la organización. Debería, por lo tanto, ser parte de la estructura de gestión de riesgo integral de la compañía. Como en todos los otros elementos, recién se los dije, puede tener algunas diferencias, algunos matices, mayor intervención en este caso de las áreas legales de la compañía, pero tiene que también estar integrada en ella. No puede ser, yo creo que está muy demostrado ya, está más que demostrado que no es un modelo eficiente de hacer una separación absoluta de lo que tiene que ver en el ámbito de la gestión de riesgo cuando estamos hablando de gestión de riesgo legal y dejársela a la buena al buen conocimiento, a la forma que lo pueden entender los abogados de la compañía o el área legal de la compañía, los asesores ya sea internos o externos también legales. Esta política y la implementación de las recomendaciones, o más que recomendaciones, de los lineamientos de la ISO 31022, como le digo, incluye procedimientos que necesariamente apuntan a que se produzca esa integración del proceso legal con todos los demás procesos y la asignación de recursos y mecanismos de intercambio de información entre todos los participantes como herramientas fundamentales para mejorar la gestión de riesgo de las distintas organizaciones. En definitiva, como les decía, el principal aporte metodológico, a mi juicio, esta es una opinión obviamente muy personal, pero creo que no me equivoco cuando afirmo que es el desarrollo de instrumentarios y herramientas de gestión que acerquen y aterrizan los temas normativos a la actividad habitual de todos los participantes de la organización. Como decía, típicamente por ahí yo tengo varios colegas que son colegas abogados, digamos, que son un tanto incluso despectivos. No quiere decir que sea la mayoría, insisto, me pongo el parche ante la herida, por si hay abogados ahí que están escuchando, que deben haber varios, que están convencidos, digamos, que si no eres abogado titulado, digamos, no puedes, digamos, discutir sobre estos temas, aportar con algún punto de vista que es relevante desde el punto de vista de las soluciones y de los problemas que está enfrentando una organización, digamos, en la cual además yo estoy desempeñando una función relevante también y de la cual estoy generando información que necesariamente debe tenerse en consideración para efecto de tomar las medidas en términos de si se incorpora o no como un riesgo relevante, si y particularmente sobre cuáles son las mejores acciones o medidas o soluciones para poder mitigar y gestionar esos riesgos que se han identificado como relevantes. Y aquí entonces, como le digo, inmediatamente amarrado a eso está el tema de lo que contienen estos anexos. Porque como les digo, al final, y créanme, los especialistas que generalmente son ingenieros civiles, o varios auditores, ingenieros en control de gestión y sistemas de información, ya que estamos acá en la FEN,
que son los responsables o quienes participan de las áreas de gestión de riesgo en la organización, en las distintas organizaciones, cuando se enfrentan a la identificación y al tratamiento y al seguimiento de los riesgos legales, claro, chocan con este tipo de cosas, pues dicen, bueno, pero ¿en qué nos fijamos, digamos? ¿Cuáles son los temas? ¿Por qué impactan o por qué no impactan? ¿Cuáles son los tipos o las categorías de riesgo que pueden haber desde el punto de vista del riesgo legal? Y en eso, insisto, la ISO 31022 en estos anexos entrega información súper valiosa. Entonces se ven aquí, por ejemplo, en esto que es la matriz de identificación de riesgo legal, por su sigla en inglés, la LRIM. Entrega ejemplos de conceptos y de contenidos para poder ir haciendo una identificación de los distintos tipos de riesgos, por ejemplo, como ya lo mencioné, en la categoría 1, que están relacionados con temas que están por venir, digamos, y que probablemente, a pesar de que no están contenidos en una regulación, sí forman parte de un convenio internacional, de algo que la práctica en otros países se están transformando prácticamente en una regulación que va a ser exigible igual y que por lo tanto de materializarse eso va a tener un impacto sí o sí en los resultados de la compañía. La categoría 2 es algo probablemente mucho más entendible, el riesgo que tiene que ver con las consecuencias de incumplir o de infringir una ley que está vigente, digamos, ¿no es cierto? No cumplir con una ley vigente es mucho más claro. En la categoría también que tiene que ver con incumplimiento de contrato, digamos, en todo lo que tiene que ver también con los riesgos asociados a demanda o a acciones que pueden presentarse en contra de la organización por incumplimiento de obligaciones contractuales. La categoría 4 que tiene que ver con infracciones a ciertos derechos, digamos, que no están en contrato, que probablemente incluso a lo mejor no están claramente establecidos en una ley, pero sí integrando ciertas disposiciones. Uno puede decir que con la acción de las compañías puede también tener un impacto en esa empresa. En la categoría 5, con omisión en el ejercicio de derecho, efectivamente, ya no como, por ejemplo, en relación a un contrato, no por haber incumplido en relación a la tercera parte, a la contraparte en un contrato, sino que yo a lo mejor por un mal control no haber ejercido algunos derechos y por lo tanto dejar de recibir ciertos ingresos que pueden ser relevantes para la compañía. Y eso, en el fondo, entonces, este documento lo que nos permite, es ir identificándolo, poder ir clasificándolo y, en definitiva, como le digo, ir facilitando la interacción entre los asesores del ámbito de gestión de riesgo de la organización con los responsables del área legal, responsables de la función legal dentro de la compañía. Desde el punto de vista del análisis de las consecuencias de los riesgos legales, como cuando estamos viendo la identificación, ¿no es cierto?, dentro del proceso de gestión de riesgo, también bueno ver cómo objetivizo esto, cómo le pongo carne a la identificación y a la evaluación de tanto los riesgos como los resultados o las consecuencias que se tienen de materializarse algunos de estos riesgos. Bueno, ahí también hay ejemplos de cómo se pueden hacer. Hay varios ejemplos en el documento, en términos, por ejemplo, de poner determinados parámetros desde el punto de vista de la consecuencia monetaria directa cuando la tienen, que la mayoría es posible estimar, y cada empresa definirá, y esto, como insisto, son ejemplos, definirá cuáles son los parámetros y los límites que se van a usar o los intervalos que se van a usar. Va a ser de categoría 1, más leve, si es que no alcanza, que sea los 100.000, lo que sea, $100.000, 100.000 UF, lo que sea, digamos, obviamente es un ejemplo. Va a ser muy grave si es que supera los $10 millones, desde el punto de vista de consecuencias no monetarias, si uno puede hacer una calificación del daño en la reputación, en la imagen corporativa, trabajará también con la gente de comunicaciones o de relaciones públicas de la empresa, como poder establecer ciertos parámetros e indicadores de lo que significa la materialización de un determinado riesgo legal, desde el punto de vista también de la extensión territorial y geográfica, ¿cierto? Es un tema que una empresa grande que tiene sucursal en todas partes, no solamente dentro de Chile, sino en toda la región, si está acotado a una determinada región, obviamente eso tiene
o da lugar a un tratamiento distinto, por lo tanto es importante también tenerlo bien identificado. Y así ustedes ven en lo que tiene que ver con la evaluación de la materialización de los riesgos también y de las medidas de control que se han establecido, de mitigación, qué es lo que tenemos, por ejemplo, como parámetro la efectividad de las políticas establecidas en términos de gobierno y de evaluación de los riesgos y los procedimientos para que están establecidos y las medidas de control interno que se han establecido para efectos de evaluar también la efectividad de esos riesgos legales. También ahí ustedes pueden ver en el documento varios ejemplos sobre eso. Ejemplos de registro, también súper importante. Cuáles son los componentes, particularmente, como le digo, y esto está tal cual, está extractado del documento, ustedes seguramente ya lo vieron, fidedignamente. Aquí no le hemos hecho ninguna modificación, solamente un extracto, pero lo que destaca, por eso digo yo que es tan importante a mi juicio este documento, porque les muestra ejemplos de cuáles serían las columnas, los conceptos que uno debería tener en consideración, por ejemplo, para hacer un registro de un evento legal, de manera tal de poder monitorearlo adecuadamente y poder analizarlo adecuadamente para tomar las decisiones, incluso con lo que tiene que ver con una evaluación de cuál fue la efectividad de las medidas que se adoptaron, quiénes intervinieron en esas medidas, etcétera, etcétera. Eso es lo que, desde el punto de vista del contenido y del aporte, yo diría que es lo más relevante. Quedo a su disposición, no sin antes hacer una mención particular, porque mucha gente me ha preguntado, a propósito de ISO 31022, bueno, y cómo esto juega con los otros lineamientos, con los otros organismos que emiten directrices. Como ustedes saben, hay una competencia importante en este sentido, y ahí ustedes ven que COSO también sacó su guía recién, en este mes de noviembre, este mes que está terminando, sacó la guía sobre administración de riesgo cumplimiento, y donde, junto con el aporte que ya se hizo en el ámbito de poder identificar y acercar, como le digo, conocimiento y elementos o guías para poder hacer más efectivo la gestión del riesgo legal, el aporte, a mi juicio, que hace este documento, que aprovecho de mostrárselo para que lo puedan revisar, pues está muy relacionado con lo que estamos viendo, es que identifica una serie de características y sobre todo da muchos tips sobre cuáles son los componentes más relevantes o los programas más efectivos de cumplimiento de ética que se han observado y evaluado en el último tiempo. O sea, lo que hace este documento, esta guía de administración de riesgos de cumplimiento que acaba de emitir COSO, justamente poder identificar y analizar y en el fondo entregar lineamiento a partir de la experiencia que se ha ido recogiendo sobre programas de cumplimiento efectivo y de ética, asociándolo o evaluándolas a las características que están definidas en el documento de COSO, de ERM, de gestión de riesgos empresariales, en función de los componentes, los principios que están en dicho documento. Entonces, aquí ustedes tienen, yo creo, en este año, en el transcurso de este año tan movido, tan especial que hemos tenido este 2020, dos novedades súper importantes desde el punto de vista de apoyo, dos herramientas de apoyo súper relevantes para efectos de facilitar el trabajo que se hace en el día a día, ya sea, como le digo, por quienes tienen a su cargo la función de gestión y el apoyo en la gestión de riesgo en general en las compañías, como quienes están a cargo de la función legal o de la gestión legal en cada una de las organizaciones para efectos de poder lograr y facilitar ese acercamiento, ese entendimiento y por lo tanto hacer más eficiente el sistema integral del riesgo y obviamente particularmente haciendo más eficiente el sistema de gestión de riesgo legal, digamos, que es un desafío que lamentablemente todavía está muy presente, yo diría, de los que está todavía donde hay más camino que avanzar, más espacios de mejora, producto de estas distancias tradicionales de formación o profesional o de conocimiento que se tiene en las distintas organizaciones. Así que eso ahora los dejo ahora para que nos quedan unos 5 minutitos o 10 minutitos, como empezamos también 10 minutos más tarde, para efectos de poder
abordar algunas de las preguntas o comentarios. No sé si Marcela está, ¿no es cierto? Marcela, desde la frente nos puede ahí hacer un resumen de la... Las preguntas las ha ido contestando todas. Y estamos con una pregunta que quería hacer. A ver. Contestaste esta, dice, bueno, buenas tardes, ¿en qué estado se encuentran las empresas locales en la gestión del riesgo legal y de cumplimiento? Yo soy más bien crítico. Yo creo que, como digo, se ha avanzado harto en lo último, particularmente en los últimos 4 o 5 años, mucho más en los últimos 2, a pesar de que a mí siempre me gusta, porque creo que la forma correcta de hacerlo, de plantear esto como una herramienta de gestión, que por lo tanto uno debería implementarla y evaluarla desde el punto de vista de cuánto aporta a la mejora de la gestión de la compañía y cuánto valor le agrega a la organización. Al final del día, por un tema cultural también, las cosas van avanzando más rápido en la medida que hay un incentivo, en este caso cuando está el garrote de por medio. Entonces, por eso yo veo los últimos años, particularmente después de la dictación de la ley de 2121, que es la que modificó la ley de responsabilidad penal de las personas jurídicas, se ha avanzado más todavía, pero queda mucho todavía por hacer, digamos. En general, en todo lo que tiene que ver con gestión de riesgo, yo creo que hay un déficit importante, y particularmente en lo que tiene que ver con gestión de riesgo legal. Y yo de nuevo, insisto, tiene que ver con esta distancia que cuesta entenderla. Ya aprovecho de contarle una anécdota ahí. Diría yo que en mi paso por los organismos reguladores y la interacción que tenemos con reguladores financieros de otras partes, ustedes lo ven con los profesionales europeos y particularmente con los profesionales norteamericanos. Muchas veces los especialistas en regulación financiera y económica son abogados con máster en finanzas, con doctorado en economía, donde están muy integrados ambos conocimientos, ¿no? Pero en Chile hay una distancia profesional, hay como incluso desde la formación, desde el colegio, que uno, el que decide estudiar Derecho probablemente es porque no es muy amigo de los números, y el que estudió Ingeniería, Auditoría, Ingeniería en Gestión, en Sistema de Información, es porque no es muy amigo de las letras, digamos. Entonces, eso se extiende y se proyecta en la organización, y eso dificulta mucho el tema. Entonces, cada uno que se quiere refugiar o muchas veces se quieren refugiar en los conocimientos específicos, y ha dificultado este tema. Aunque no sea por la mejor razón, digamos, o por el mejor punto de partida, al menos todo lo que significa estas exigencias legales, ley de responsabilidad penal, lo que significa el tema de prevención de lavado de activos, lo que significó su minuto FATCA, por ejemplo, en Estados Unidos, y los impactos que ha tenido a nivel del resto del mundo, han ido poniendo mayor atención en los temas de gestión de riesgo legal en las compañías. Hoy por hoy, por ejemplo, para poder eximirse de responsabilidad penal, ¿no es cierto? Ustedes saben, por ley hay que tener una certificación, digamos, del modelo de prevención de delito. Hay que tener una matriz, hay que tener una participación del directorio de las compañías, de las organizaciones que ratifiquen, que definan apetito por riesgo, que definan cuáles son los principales riesgos y cómo los van a gestionar. Entonces, se ha avanzado, sí, pero queda todavía espacio. Gracias. Otra pregunta. ¿No se aprecian herramientas cuantitativas más sofisticadas, especialmente para la mitigación de riesgos? ¿Las incorpora esta ISO? La ISO hace mención también en los anexos con algunas ideas de lo que se denominan los indicadores de riesgo legal, digamos. Así como están los KPI, están también estos indicadores de riesgo legal para efectos de poder identificar de mejor manera y hacer una mejor evaluación y seguimiento de los riesgos. Pero, de nuevo, está relacionado a la realidad de cada una de las organizaciones, pero sí incorpora algunos lineamientos generales en el anexo para efectos de poder identificarlo de mejor manera. Probablemente en ese sentido, COSO
este nuevo documento muy reciente o de edición de este mes, te puede entregar algunos elementos adicionales, digamos, en función de lo que se ha identificado como experiencia exitosa en algunas organizaciones, desde el punto de vista de programas efectivos de cumplimiento, para el ámbito obviamente de compliance. Pero yo creo que al menos ISO 31022 en estos anexos te da algunas ideas de cómo poder construir algunos indicadores para efecto de poder hacer alguna evaluación. Gracias. Otra, ¿los reguladores han marcado pautas en este ámbito de riesgo legal? Hace harto tiempo, sí. Lo regulé. Lo que pasa es que ahí yo creo que es importante también poder tener una mirada más general, porque la mayoría de las empresas no son reguladas. Entonces, yo diría que para suerte, más allá de la carga que signifique y la molestia que probablemente signifique para las empresas, para los supervisados, las que están sujetas a una supervisión tipo comisión para el mercado financiero, superintendencia, etcétera, forzosamente se han tenido que estar implementando porque parte, por ejemplo, de banco hace muchos años, parte de la evaluación de gestión de riesgo incorpora estos temas, digamos. Seguros también hace mucho más tiempo, a pesar de que no está reconocida por una ley, como está en el caso de la Ley General de Banco, pero se hace evaluación de gestión de riesgo. Hace algunos años, los últimos 4 años, se empezó a hacer como fuese, los últimos 2 años particularmente en el ámbito de las administradoras de fondos de pensiones, también por las normas que hay todas las super de pensiones. Y hay otras superintendencias que también están empezando a avanzar en este sentido, digamos. Entonces yo diría que sí, la gestión de riesgo va avanzando y no, yo diría que va avanzado y va a seguir avanzando más por el tema de responsabilidad penal, digamos. Porque ya la OECD, cuando hace evaluación de nuestro sistema, dice, mire, Chile no se puede quedar en el concepto de certificado de modelo de prevención por satisfecha el tema de gestión de cumplimiento. Tiene que ser un poquito más que eso y tiene que efectivamente las organizaciones dar cuenta de una implementación eficaz de los sistemas de gestión y en el ámbito de gestión legal, por supuesto, también. Perfecto. Dice, buenas tardes, Carlos. En tu opinión, ¿en qué estado se encuentran las empresas locales en la gestión del riesgo legal y de cumplimiento? Bueno, es bien parecida a la otra. Yo creo que, como digo, han avanzado, pero si uno la pusiera en 3 niveles, para no ser tan... o en 4 niveles, cumplía totalmente, mayoritariamente cumplía, como usan los organismos internacionales, para que no nos quedemos para no herir susceptibilidades. Solamente cumplido o incumplido, yo diría que estamos como en el 3er nivel, estamos cumpliendo, digamos. Pero nos queda todavía por avanzar, digamos. Hay un avance importante en términos de reconocer de que es un tema relevante, que es un tema que hay que gestionar, que es un tema que hay que integrar. Por eso le doy tanta importancia a este documento hasta ISO 31022, porque refuerza el tema de la integración, de la mirada conjunta, del trabajo colaborativo. Eso yo creo que ya se está avanzando, pero falta todavía más trabajo efectivo, digamos, de equipo al interior de las organizaciones para poder ir recibiendo el apoyo necesario, las áreas legales, la fiscalía, las gerencias legales típicamente, de las áreas de apoyo de gestión de riesgo y la área de gestión también, tener también mayor colaboración desde el punto de vista de las áreas legales, lo que son el entendimiento de los aspectos especializados, digamos, de regulación que enfrenta cada una de las organizaciones. Gracias. Y tenemos una última pregunta. ¿Quién debe depender el oficial de cumplimiento? Buena pregunta, siempre se hace, ¿eh? Yo creo que ahí con tanta regulación que ha salido en el último tiempo, claro, cuando primero ahí teníamos un oficial déjenme darme una vuelta un poquito larga, no lo voy a latear, pero el oficial de cumplimiento que está en la ley de prevención y combate al lavado de activos, financiamiento del terrorismo, es una función, pero después con el tema de responsabilidad penal, obviamente hay otro componente de cumplimiento. Yo creo que dependiendo del tamaño y si están los recursos suficientes, digamos, en términos de una empresa mediana, grande, que
probablemente de los modelos más eficientes son cuando cumplimiento depende del área legal, digamos, pero como un área especializada dentro del área legal, digamos. Es más complejo cuando, y cumplimiento también puede depender de las áreas de auditoría interna, pero ya yo creo que hay que tratar de evitarlo por efecto de independencia y claro, cuando son empresas muy pequeñas y no hay demasiados recursos profesionales y no se puede hacer esa asignación o esa especialización, probablemente uno la puede alocar ahí también, digamos. Lo que nunca uno puede combinar, que generalmente también se presenta esa confusión en los temas de apoyo de gestión de riesgo, en general con auditoría. Ahí sí que, si uno tiene en mente, típicamente, muchos de ustedes lo deben tener, el modelo de 3 líneas de defensa, digamos, ahí mezclar lo que es auditoría interna con este tipo de actividades, hay que tener especial consideración para no hacerlo y mantener la independencia de la auditoría interna. Entre gestión de riesgo, entre cumplimiento, yo creo que la independencia no es un tema fundamental, se puede privilegiar, pero no es un tema fundamental, no es de vida o muerte, y por eso digo, dependiendo del tamaño, si es una empresa mediana o grande y hay recursos, yo creo que, o si estamos pensando en un oficial de cumplimiento integral, probablemente va a facilitar la vida si es que depende o se relaciona directamente con el área legal de la compañía. Muchas gracias. Queremos agradecer a Carlos Pavés que nos haya acompañado hoy día y los dejamos cordialmente invitados para la charla que tendremos durante diciembre. Les vamos a mandar, como siempre, la invitación. Muchas gracias a todos por acompañarnos. Muchas gracias, Carlos, de verdad. Muchas gracias a ustedes. Que tengan una buena tarde. Igual. Adiós.